Amén. Bien. ¿Cómo estamos? Amén. ¿Se han gozado? Amén. Si pudiera alguien encender la luz del fondo para que no esté tan oscurito. Ok. Bueno, hoy no está el púlpito porque a mí sí me queda muy alto. Yo no soy tan alta. Bien. Bueno, este es un día especial, no porque sea mi cumpleaños, sino porque es el día del Señor. Y es el día en el que el Señor nos va a hablar a través de su palabra. Amén. Y, ok. El tema de hoy, no sé si sí se está viendo por ahí, ¿verdad? El tema se llama brasas encendidas. ¿Qué le suena la palabra brasa? Fuego, ok. ¿A nadie le sonó a comida? ¿Un pollo a la brasa? No sé. Porque el pollo a la brasa es muy de acá, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar sobre eso. Sí, de hecho, brasa estaba buscando, es un sinónimo de fuego, uno de los sinónimos que tiene relación. Bueno, y ese es el título, el tema en específico es apasionados y avivados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Usted sabe por qué nosotros decimos amén antes de entrar al tema? Nosotros decimos amén porque eso significa así sea, y yo estoy creyendo que lo que estoy confesando se va a hacer en mi vida. Y es la palabra de Dios al fin y al cabo, entonces no hay, como se dice, no hay pierde con eso. ¿Ok? Entonces vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 1, 6 y 7. Segunda de Timoteo 1, 6 y 7. Ok. Cuando lo tienen, me avisan, por favor. Me dicen un amén. Ok. Bien. Entonces, vamos a leerlo. A ver, ¿yo dónde dejé mi Biblia? A ver, sí. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 7. Okay. Y si alguien lo puede leer, por favor, si alguien me podría ayudar. Amén. A ver, hermano Luis, muchas gracias. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Amén. Bien, entonces, la primera parte dice que por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Bueno, Pablo le escribe esta carta a Timoteo desde un lugar muy cómodo realmente. Los que ya han leído el libro de Timoteo saben que realmente no era un lugar muy cómodo, sino que estaba en la cárcel. Pablo estaba encarcelado cuando le escribió esta carta a Timoteo. Y al mismo tiempo se considera que es como un testamento en el cual él está expresando su última voluntad, o sea, está expresándose la última voluntad de Pablo, pues él era consciente que su partida estaba ya muy cerca. Entonces, unos 5 o 6 años atrás, Pablo también estuvo encarcelado, pero la diferencia con esta vez que estaba encarcelado es que las condiciones eran muy diferentes. En la anterior ocasión tenía un poco de libertades, podía predicar y eso, pero en el lugar que se encontraba él, de hecho estaba en condiciones nada salubres, estaba siendo tratado como si él fuera un delincuente. Y en ese ambiente dice que había poca luz para leer o escribir. Y eso está en 2 de Timoteo, 2 de Timoteo 2, versículo 9. Pero esta circunstancia no detuvo a Pablo de seguir haciendo la obra, de seguir en el ministerio. Timoteo era discípulo de Pablo,
pero vemos que una de las características que resaltan bastante en Timoteo es que al parecer él lidiaba, al ser un joven ministro, lidiaba mucho con tal vez el desánimo. Porque constantemente leemos cómo Pablo le anima a que continuara en el servicio del ministerio, que lo hiciera sin desmayar, esforzándose y siendo valiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa avivar o qué significa avivamiento? Y según la RAE, dice que es hacer que arda más el fuego, dar viveza, cobrar vida, o es dar vida a algo que está muriendo o algo que ya está muerto, incrementar la intensidad, la fuerza o la vivacidad de algo. Entonces, trayendo ese significado a nuestra vida espiritual, digamos, esto quiere decir avivar a alguien que está desfalleciendo espiritualmente, ¿verdad? Entonces, vamos a remontarnos un poco más atrás en la historia. Estamos en Timoteo, vamos a ir a donde empezó lo que fue la llegada de la promesa del Espíritu Santo. Y eso está en Hechos. En Hechos capítulo 1, los discípulos recibieron la orden de esperar en Jerusalén. Eso está en Hechos 1:5, 1:4 creo. Y luego reciben la promesa del Espíritu Santo. En Hechos, ese es en el versículo 5. Y les dice de que el Espíritu iba a venir en no muchos días. Específicamente dice no muchos días. Y un capítulo después, en el capítulo 2, vemos el cumplimiento de esa promesa y todo lo que pasó en el día de Pentecostés, ¿verdad? Dice, llegó el Espíritu Santo, estaban todos unánimes, y es importante ver eso, todos estaban unidos, estaban en un mismo espíritu. Y de ahí es cuando vino el Espíritu Santo. Entonces, amén. Entonces, voy a leer esa parte del capítulo 2, porque si vamos a hablar de avivamiento, necesitamos saber dónde empezó y dónde llegó el Espíritu Santo, porque Él es el que trae ese despertar en nosotros. Entonces, Hechos capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que nos hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y bueno, de ahí ya menciona los lugares de las personas que estaban ahí reunidas. Entonces, el propósito de esta promesa que recibieron antes de que nuestro Señor Jesús ascendiera a los cielos era que ellos salieran y testificaran a Dios en todo el mundo. Y eso está en Hechos 1:8. Cumpliendo así con el llamado que todos nosotros tenemos, la Gran Comisión. Los hijos de Dios tenemos un llamado, y si todavía no descubre su llamado personal, lo que Dios le ha dicho, bueno, hay algo que es para toda la iglesia, y es la Gran Comisión. Mateo 28:19-20 habla de eso, ¿verdad? Entonces, donde habla acerca de por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ellos recibieron el poder del Espíritu Santo y testificaron de Jesús en muchos lugares. Así también nosotros, cada uno de nosotros, debemos anhelar que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, recibamos de su poder y podamos ir y ser testigos de Él, ¿verdad? Ser testigos fieles de Él, porque no es en nuestra fuerza, sino en la de Él. Y ahora, por años hemos oído acerca de los avivamientos,
Yo desde chiquita he oído a mis tías, cuando nos reuníamos con Mamá Mary, hablábamos acerca de los avivamientos. Y desde pequeña yo he escuchado eso, ya hoy 21 años, y se sigue oyendo acerca del avivamiento. Hay historia acerca de los avivamientos. Y oramos por un avivamiento, no solo en nuestra nación, sino que también afecte a América Latina, que afecte y traiga un cambio en las naciones. Pero hay ciertas cosas que a veces hemos olvidado con respecto a lo que es el avivamiento. Entonces, empezando por qué es avivamiento, qué es avivar, lo que hablamos hace un rato, ¿no? Es traer vida a algo que está desfalleciendo, algo que tal vez incluso puede estar muerto espiritualmente. Pero ahora, ¿cómo es que inicia un avivamiento? Y esta parte es un poquito como de ponernos en contexto y historia. En cada avivamiento que se ha registrado en la historia, hay una característica que todos tienen en común, ¿verdad? Y se resume en una sola palabra: arrepentimiento. El primer avivamiento, o también conocido como el Gran Despertar, es considerado un suceso importante en la historia de la iglesia, pues, valga la redundancia, despertó a la iglesia, inquietándolos a todos a hacer la obra misionera, a cumplir con la obra misionera, y dice que unificó a los hermanos norteamericanos, que en ese entonces se les decía protestantes. Y bueno, en la historia está registrado, ¿no?, que antes de 1720 ya se veían ciertos preludios del despertar. Pero esto se dio desde 1740 y se dice que hasta aproximadamente 1760 es que se dio ese periodo del Gran Despertar. Y la iglesia, tristemente en ese momento, la situación de la iglesia era que estaba espiritualmente fría y en un estado de religiosidad. Las personas que estaban siendo prosperadas, porque habían llegado a lugares y empezaron a ser prosperados, pero ya no sentían esa necesidad de Dios, porque como ya digamos, el bolsillo se va llenando, ¿no?, ¿verdad? Y ya no necesitaban clamar a Dios, ya no buscaban al Señor, ya no había ese fervor por buscar a Dios. Y eso es algo que aún vemos en este tiempo, ¿verdad? A veces cuando necesitamos algo, cuando requiero algo, me acerco a Dios: ayúdame, Padre, te busco, te anhelo. Hay una canción, bueno, es más contemporánea, que dice: te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. En esos momentos todos estamos muy fervientes, pero cuando Dios empieza a responder, muchas veces nos olvidamos de Él. Entonces, algunos incluso se olvidan de que hay algo que Dios nos dijo con respecto al día que dedicamos al Señor. Estamos a veces tan ocupados, y no es malo, o sea, no es malo trabajar, es necesario, porque si no también cómo uno va a proveer para su casa, ¿verdad? El trabajo es necesario, pero cuando cambia el lugar de Dios, y domingos incluso se empieza a laborar, lo que dice Éxodo 20, ¿no?, de 9 al 11, que habla acerca de 6 días trabajarás y el séptimo lo dedicarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy dejando a Dios de lado, entonces ya mi prioridad, primero, no es Dios. Y luego mi vida espiritual se va apagando, vamos dejando de darle a Dios su lugar, porque ese es su lugar es el primero. Y ahora le respondemos a veces: no tengo tiempo. A la próxima, Señor. El próximo domingo sí voy a ir a congregar. El próximo domingo sí voy a llegar, ¿verdad? No, todos podemos pasar momentos en los que tenemos imprevistos y eso, pero yo estoy hablando específicamente cuando cambiamos el lugar de Dios para poner otra cosa. Y ahora, yo sé que el domingo pasado predicó mi mamá, la pastora, y habló acerca del arrepentimiento, ¿verdad? Yo no voy a hablar de ese tema, y de hecho cuando ella me contó del tema que había hablado, yo no sabía. El domingo pasado estuvimos de viaje ministerial con mi papá, y cuando Dios me dio este mensaje fue como la última semana de agosto. Y yo le decía: Señor, arrepentimiento no me pidas que hable yo, porque es un tema muy fuerte. O sea, es Dios confrontándonos a nosotros mismos. Pero no podemos hablar de avivamiento sin hablar de arrepentimiento. Porque, como les conté, antes de cada avivamiento
se registra esta característica en común, que es el arrepentimiento. Dios lleva a su iglesia a un profundo arrepentimiento que trae como consecuencia cambios notorios en la vida de cada persona, en la ciudad, y eso afecta incluso a la nación. Entonces, pero nosotros no podemos pretender querer avivamiento sin antes habernos arrepentido de las cosas que tal vez dándonos cuenta o sin darnos cuenta estamos haciendo y no son agradables ante los ojos de Dios. Y eso es un volver de nuestro corazón a Él. Porque, o sea, si Jesús viniera a su casa, le dice, voy a visitar tu casa, ¿usted le recibiría con una casa sucia, que está desordenada? Porque, seamos sinceros, en la semana a veces se desordena un poco la casa, ¿verdad? Y hay que arreglarla. Pero a veces se arregla más cuando vienen invitados, ¿verdad? Entonces, si Jesús, que es el invitado más que especial, viniera a nuestra casa, ¿usted le recibiría con una casa sucia, una casa desordenada? Yo creo que no. Yo por lo menos no le recibiría así, ¿verdad? Es el que me dio vida, me salvó, me redimió, no lo voy a recibir de esa forma. Entonces, queremos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, pero ¿cómo está nuestra casa? El templo del Espíritu Santo. ¿Es una casa que está limpia, ordenada, está agradable a Dios, o es una casa que está sucia o desordenada? Y ahora, esto del tema del arrepentimiento no es una oración de un momento en el cual estoy en todo el feeling de la emoción, en el cual siento y esto y me arrepiento de todo, pero después vuelvo a lo mismo. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es una decisión de cambiar de dirección y poner ahora mis ojos fijos en Jesús. Ese es arrepentirme. Cambio de dirección. No estoy libre de fallar, eso es verdad. Como ser humano no estoy libre de fallar, pero yo me arrepiento, dejo de lado lo que estaba haciendo para ahora enfocarme en el Señor. Mi vista vuelve al lugar donde siempre debió estar, el primer lugar. Y esto, porque a veces usamos de excusa el decir, es que soy un ser humano y yo voy a fallarle. Yo sé que voy a fallarle. Y a veces usamos eso de excusa para no volver al Señor. A veces usamos una justificación, o sea, nos justificamos a nosotros mismos para no ser fieles a Él y no comprometernos con Él. ¿Bien? Entonces, ahora sí vamos a empezar a entrar un poquito en materia. Ya, esto fue como la introducción nada más, la antesala. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, después del arrepentimiento viene un llamado a volver a Dios. Y esto nos debe llevar a volver a Dios genuinamente. O sea, recordemos que el ser humano fue creado con dos propósitos principales. Dios nos ha mandado muchas cosas a través de su palabra, pero hay dos cosas muy principales que Dios con las cuales Dios nos creó. Nos creó para adorar y nos creó para servir, ¿verdad? Entonces vamos a ver primero adorar, ¿ok? Fuimos creados para adorar. Y ahí vamos a buscar Isaías 43:21, por favor. Y quien lo tenga puede ayudarme, por favor, a leerlo. Isaías 43:21. ¿Lo tienen? Amén. A ver si alguien lo puede leer, por favor. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Amén. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Su pueblo somos nosotros. Y dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Entonces hemos sido llamados para adorar. Hemos sido escogidos porque dice, te he creado para mí. Y eso tómelo usted personal. Usted no fue producto de la casualidad, producto de un error. No, usted estuvo en el corazón de Dios y fue creado con el propósito de adorarle, de alabarle. O sea, yo no vine a este mundo simplemente porque mi papá y mi mamá se amaron demasiado y yo nací. No, yo he nacido porque Dios quiso que yo estuviera en esta tierra. Y tengo que cumplir ese propósito y eso es alabar, adorar. Entonces,
yo debo publicar sus alabanzas. Y de hecho, vamos a ver, y los que se saben de memoria, pues Juan 4, 23, 24, habla acerca de la adoración. Y aquí, a ver, vamos a ver. Juan 4, Juan 4, 23 al 24, los que tal vez no trajeron Biblia lo pueden ver en la pantalla. A ver, ¿podemos leerlos todos juntos a una voz? Dice: amén. ¿Quién puede decir amén a eso? Amén. ¿Ok? Amén. Sí, de vez en cuando vamos a estar diciendo amén para que no se me duerman, por favor. Entonces, dice que esta es la hora en la que el Señor, bueno, más la hora viene, dice, ¿verdad? Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Entonces, Dios busca adoradores. Él se deleita en la adoración de sus hijos. Él espera que nosotros vayamos ante sus atrios y le adoremos. Y la adoración no es solo el tiempo en el cual le elevamos cantos, es un estilo de vida. Con mis acciones, con mi vida yo le estoy adorando. Yo le adoro cuando yo le pongo en el primer lugar. Me despierto y le digo: Señor, gracias por esta mañana. Te adoro por quien tú eres, ¿verdad? Lo exalto en todo lo que yo hago. Al único que le debemos rendir adoración es a Dios. Nosotros fuimos diseñados para adorar, pero a veces, o muchas veces, en vez de adorar a Dios, estamos adorando otras cosas o adorando personas también, que sin querer empezamos a ponerlos y elevarlos a un altar. Y eso puede ser un objeto, una cosa, como también puede ser una persona. Entonces, la adoración nunca va a ser para otra persona que no sea Dios. Él es el único y Él no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? Ok, entonces el segundo punto el subpunto es servir, de los dos propósitos que tenemos: adorar, servir, ¿ok? Entonces, fuimos creados para servir, y si nosotros no estamos cumpliendo esa tarea, vamos a vivir una vida sin propósito. Porque no sé si usted a veces ha sentido como que un vacío, pero es como que tengo, pues, o sea, no es como que tengo lo necesario, no me está haciendo falta nada, pero a veces uno se siente vacío. Y yo digo, pero, Señor, pero, ¿qué es esto? O sea, uno hay que autoevaluarse, porque a veces uno siente adentro como que algo le está faltando. Algo, y si no le está faltando hay que preocuparse, porque si Dios está en el primer lugar, ok, entonces tal vez es que yo no estoy cumpliendo con lo que fui llamada a hacer, ¿verdad? En el servicio. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué digo que si no cumplimos con nuestra tarea de servir, vamos a estar viviendo una vida sin propósito? Porque estaríamos yendo en contra de la naturaleza por la cual hemos sido creados. Hemos sido creados para servir. Y ahora, el servicio es en muchas áreas, en distintas áreas. No es solamente aquí en el altar, también es en el servicio al poner las sillas, al recibir a una persona. Ahorita que todo es virtual, ¿verdad? Una forma de servir es compartiendo el mensaje que estamos cada domingo se está transmitiendo, porque así llegamos a otras personas. No es por alcanzar vistas, porque ese no es nuestro propósito, sino es alcanzar personas para el Señor, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿quiénes se acuerdan del el lema de nuestra congregación? Uno de los lemas de nuestra congregación es: venimos a adorar y salimos a servir. A ver, vamos a memorizarlo. A ver, se están olvidando. No. Venimos. Una vez más. A ver, todos juntos. Venimos. Amén. 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 Muy bien. Bien. Venimos a adorar y salimos a servir. Dios va con nosotros, entonces no hay que temer. Si Dios nos dice, te quiero aquí, amén. Si Dios me dice, te quiero allá, amén. Pero yo tengo que estar lista. Entonces,
vamos a ir al siguiente punto, que es encendiendo la brasa. ¿Okay? Ya me dio hambre. Porque suena a comida eso, a encender. Vamos a encender ese fuego. Y dice, Pablo le dice a Timoteo, y recuerden que Timoteo, o sea, no era nuevo, ya él ejercía el ministerio. Entonces vamos a leer nuevamente el texto base de este mensaje, que es 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 7. Y dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ok, entonces, como les decía, Timoteo no era nuevo en el ministerio. Él ya había caminado con Pablo, pero, como dije al principio también, al parecer él lidiaba con el desánimo en el ministerio. Y en esta ocasión, Pablo le aconseja que avive el fuego del don de Dios, ¿verdad? Le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Un segundo, te voy a tomar agua. Entonces, la intención de Pablo, al decirle esto, no nos hace ver que él lo que buscaba transmitirle a Timoteo era un llamado a la acción, un llamado a que él despertara y no diera lugar a la pereza, ¿verdad? Y de hecho esto no significa que Timoteo estuviera como paralizado o el fuego estuviera apagado, sino la intención en este específico, en esta ocasión, era un llamado a la acción, que no se durmiera, que no diera lugar a la pereza, ¿verdad? Entonces, y a veces nos pasa que sin querer, queriendo, dejamos que el fuego de Dios en nosotros se vaya apagando, porque cada uno de nosotros, cuando hemos venido al Señor, hemos recibido del Espíritu Santo. Él mora dentro de nosotros. ¿Amén? ¿Amén? Ok. Entonces, de esto no se libra nadie, tanto un nuevo convertido como alguien que ya tiene muchos años en la iglesia. No estamos libres de pasar un momento en el cual tal vez se va apagando, porque nosotros lo descuidamos. Entonces, cuando recibimos al Señor, pues Él viene a ser Rey y Señor de nuestras vidas y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y en ese momento se despierta una pasión por el Señor. ¿Hemos experimentado eso? ¿Sí? ¿Sí? La pasión por el Señor, que es como que estamos todas enamoradas, que queremos el Señor, buscarle más de ti, más de Él. Y es ese primer amor, ¿verdad? Pero cuando no hay una disciplina de comunión con Dios, esa pasión y ese primer amor se van apagando. Y de hecho es lo que le habla cuando se hizo la carta a Éfeso, ¿verdad? En Apocalipsis 2:5 dice que yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta aquí está todo bonito porque realmente estaban sirviendo al Señor. O sea, se ven buenos frutos. ¿Pero qué pasa? Le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y bueno, ahí continúa. Entonces, esto también nos hace ver que incluso, o sea, así también a quienes ya estamos sirviendo en el reino de Dios, podemos caer en esto, podríamos pasar por esto, de que si descuidamos, podemos estar muy metidos en el servicio del Señor, pero si descuidamos nuestra comunión con Dios, es lo primero, nuestra comunión. Antes que el servicio que yo pueda dar, es mi comunión con Dios, porque ellos estaban sirviendo al Señor, estaban dando fruto, pero su comunión con Dios le dijo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A Dios le importa más la comunión, Él y yo, antes de todo el fruto que yo pueda llevar para su reino. Y ahora, ¿cómo es que pasa esto? ¿Cómo es que sucede que este fuego del Señor se va apagando? ¿Cómo sucede esto?
Bueno, ahí vamos a ver, son cinco subpuntos. Okay. Y empezamos cuando descuidamos el fuego. Cuando nosotros descuidamos el fuego, se va apagando. Y ahora, el fuego representa al Espíritu Santo. Entonces, porque si hemos escuchado, no apagues el fuego, enciende el fuego. Ya, pero debemos entender, el fuego es el Espíritu Santo. O sea, en específico es mi comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué tanta comunión estoy teniendo con Él? Eso va a depender que el fuego de su Espíritu esté avivado o esté apagándose. Entonces, también puede ser cuando pasamos más horas en nuestros quehaceres diarios que en comunión con Dios, que en comunión con su Espíritu. Porque a veces todos tenemos responsabilidades y yo no estoy diciendo para nada, deje de lado sus responsabilidades y métase a orar todo el día. No, yo no estoy diciendo eso. Todos necesitamos cumplir responsabilidades, pero nuestra primera responsabilidad siempre debe ser nuestra comunión con Dios, porque de eso parte. Usted quiere que le vaya bien, denle el primer lugar a Dios. Porque si no estaríamos alterando el orden y le quitamos el primer lugar a Dios. Podríamos empezar a poner todo como prioridad, menos a Dios. Él queda como la última opción en la lista. Y como decía, incluso en el servicio a Dios nos puede pasar esto. No estamos libres para decir, es que como ya estoy sirviendo, estoy más espiritual y entonces a mí eso, no. A veces cuanto más, más estamos sirviendo, a veces vienen esas cosas. Las pruebas también. Entonces, podemos estar sirviendo, podemos estar dedicados al Señor, podemos estar dando todo por el reino de Dios, pero sin darle la prioridad en la comunión con Él. Porque a veces podemos pasar más tiempo sirviendo en la obra de Dios, muy bien, que al Dios de la obra. A veces pasamos tiempo sirviéndole, dándole todo, pero si yo no le estoy dando tiempo al Dios que es responsable, que es el dueño de la obra, no tendría sentido. Entonces, la pasión que sentimos, la pasión para servir y todo eso, primero debe ser por Dios. Y en consecuencia vamos a servir con esa pasión. Pero no es como que yo diga, me apasiona servir al Señor, me apasiona estar ahí, esto. Sí, y yo lo digo porque esto es algo en lo que Dios también me habló a mí personalmente. Porque yo amo servir, realmente amo servir, pero no debo desenfocarme. Porque a veces puedo decir, estoy sirviendo, pero mi comunión, que es lo más importante. Las horas que yo dé en el servicio a Dios no son más importantes que mi comunión con Dios. Es importante el servicio a Dios, pero si mi comunión con Dios no está siendo la prioridad, o sea, Él, en específico, Él, entonces no tendría mucho sentido. Entonces, una persona verdaderamente apasionada por Dios, entonces es aquella que va a ponerle a Dios por encima de todo y de todos. Absolutamente todos. ¿Amén? Amén. Amén. Entonces, a ver, ¿qué debo hacer? Porque ya hemos hablado acerca de que qué es el avivamiento, que antes de eso, pues tenemos que hablar de arrepentimiento, ¿verdad? Porque antes de que el Señor venga, uno tiene que limpiar la casa, tiene que limpiar el lugar donde va a venir el Espíritu Santo. Entonces hemos visto cómo pasa esto, pero la pregunta que nos vamos a hacer ahora es, ¿qué debo hacer si el fuego se está apagando? Y es un poco obvio, ¿no? La respuesta, necesito encender la brasa. Necesito avivar ese fuego que está en mí, ¿verdad? Entonces, y nuevamente vamos a leer el texto base. La primera parte, cuando Pablo le dijo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esa primera parte, vamos a verla. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces esperamos que alguien más venga. ¿Cuántos extrañan las conferencias? A mí no hay muy pocos extrañan, yo sí extraño un montón. Yo sí voy a decir un amén fuerte, amén. Yo para mí sí, yo extraño esos tiempos de conferencia que son agotadores en la parte de la logística y todo.
y justo compartía con estos dos jóvenes de nuestra iglesia cuando servimos en la última graduación, les contaba, yo amo la adrenalina de los eventos que hacemos. Lo que no me gusta es lo que viene después de todo eso, porque uno termina así como si lo hubiesen apaleado por todos lados. Pero realmente, a mí me encanta esos días, es precioso realmente. Yo extraño, el Señor nos conteste algo, ya pronto, Dios quiera, podamos tener nuevamente esos tiempos, ¿verdad? Que son muy preciosos. Pero a veces estamos esperando que llegue alguien de afuera, que alguien más venga y ponga sus manos sobre nosotros y se avive esa llama. Pero eso es vivir dependiendo de que alguien más venga y ore por mí. Que alguien más venga y me ponga las manos, y que no está mal. Dios habla de eso en su palabra. A veces es necesario. A veces algunos necesitan de eso. Pero si toda la vida voy a estar esperando que alguien más venga, me dé palabra, para yo avivarme por unas semanas y luego nuevamente bajarme, y que venga otra y me avivo otras semanas y luego siempre voy a estar en ese sub y baja, sub y baja. Entonces, Pablo, estando en la cárcel, él anhelaba ir a ver a Timoteo. Él anhelaba, y lo dice, lo expresa en esta carta. Pero no le era posible porque estaba encarcelado. En ese momento no le era posible a él. Por eso le aconseja a Timoteo que avive el fuego. Entonces, a pesar de que él quería ir a él no podía. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que Timoteo debía ser diligente en encender ese fuego por sí mismo. Entonces, ¿a nosotros qué nos quiere decir? Que nosotros tenemos que ser diligentes y empezar a encender ese fuego en nosotros mismos. No esperemos siempre que alguien más venga y lo haga por mí, porque debemos ser diligentes. Y hasta lo puede decir eso conmigo. Debo ser diligente en encender el fuego. Amén. Entonces, ¿cómo encendemos el fuego? ¿Cómo es que encendemos este fuego? Ok. Y aquí voy a hacer un pequeño ejemplo que estaba buscando. Un país que es muy conocido por las parrillas, los asados. ¿Les suena qué países? Muy bien, muy bien. Estamos bien en cultura misionera, voy a decir. Es importante. Recuerden que nosotros somos una iglesia misionera. Necesitamos conocer cómo son las costumbres de otros países. Un día Dios le lleva, no sé, a Argentina y usted no conoce cómo son ellos, cómo se conducen. Hay que aprender. Entonces, ellos explican que cuando queremos hacer un asado, una parrilla, hay algunos elementos y algunos pasos que debemos seguir para encender un buen fuego. Y ellos dicen eso. Hay pasos para encender un buen fuego. A ellos les importa que salga un buen fuego. Si no, la parrilla no va a salir bien. Entonces, necesitamos, primero, carbón. Ahora existen arrancadores eléctricos, yo no sabía de eso, para que el fuego se encienda. Y dice que es más ecológico. Recién me entero. Entonces, pero hay otros arrancadores que son como una especie de cubito con un pabilo y algunos, un envase cilíndrico con orificios, ¿verdad? Dice que eso ayuda a la oxigenación y la llama se vaya encendiendo. Entonces también, bueno, el argentino dice, el fuego necesita aire para encenderse. Eso tampoco yo sabía. Bueno, yo nunca encendí una parrilla, así que para mí era todo nuevo. Entonces, luego se coloca el carbón hasta que se forme en brasa y de ahí viene la leña. Y acá explica algo interesante, porque dice que el fuego es la base del asado, pero para tener un buen fuego hay que escoger una buena leña. Y para eso dice que hay que saber diferenciar entre el tipo de leña, le ven el color, el olor, el sabor no, pero hay algo más que le veían. Que sea limpio, ajá. Y bueno, definitivamente para ellos dice, el aire es importante para encender el fuego cuando se va apagando. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos? Nosotros no somos parrillas, no somos, no sé. Nosotros, para encender el fuego del Espíritu Santo, necesitamos 3 elementos, ¿ok?
Esos 3 elementos son el fuego, el aire y la leña. Ok, diga conmigo. El fuego, el aire y la leña. Ok, entonces vamos a ver acerca del fuego. Y este es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, recibimos su poder, recibimos su fuego, esto nos da la capacidad para hacer la obra a la cual hemos sido llamados con autoridad. Porque necesitamos la autoridad de Dios para nosotros hacer su obra, para nosotros ir a las naciones. Amén. Amén. Entonces, Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Lucas 3:16 también habla, Juan habla acerca de que él bautiza en agua, pero el que viene, nuestro Señor Jesús, el Espíritu Santo, él viene. Y él dice que de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Entonces, en el día de Pentecostés vimos que hubo una manifestación de la llenura del Espíritu Santo. Las personas empezaron a hablar en lenguas repartidas y dice, como de fuego. Dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que lo hacen. Y por eso es que personas les oían hablar en su propio idioma. Entonces, del Espíritu Santo es que recibimos el fuego, pero para mantenerlo, nosotros necesitamos del segundo elemento. ¿Cuál era el segundo elemento? El aire. Ok. Entonces, vamos a ir a Hechos 2:2 y si alguien lo puede leer, por favor. Hechos capítulo 2. Amén. Ok. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Muchas gracias, hermano Luis. Entonces, aquí encontramos una comparación entre viento recio y el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en el griego la palabra para espíritu, como el que está en Espíritu Santo, es la misma palabra para aliento o viento, ¿okay? Que también se habla del neuma de Dios, ¿verdad? Entonces, para mantener vivo el fuego de Dios en nosotros necesitamos, sí o sí, de aquel que provee el fuego y es fuente de vida. ¿Quién es esa persona? Dios, Él y el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es la fuente que provee el fuego. Él es Él quien sopla vida a nuestro espíritu. O sea, solo Él puede avivar la llama en nuestras vidas. Recuerden que al inicio de la creación, Él sopló, dice, aliento de vida, ¿verdad? Él sopló aliento de vida, dice, sopló en su nariz aliento de vida. Génesis 2:7. Entonces, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo llegó como un estruendo, como de un viento recio, y dice que llenó a todos en aquella casa. Entonces, es fundamental e indispensable en la vida de todo cristiano, la comunión constante con Dios y con el Espíritu Santo. Y nosotros debemos creer que esta casa, y esto es para nosotros, Iglesia Cristiana Internacional Shalom, todos los que formamos, oremos para que Dios llene esta casa de su Espíritu Santo, que su casa sea llena realmente de su Espíritu Santo. ¿Ok? Bien. ¿Se acuerdan de la dinámica que hicimos antes de empezar el tiempo de alabanza? Vamos a hacerlo un ratito ya para que no nos durmamos. Vamos a pararnos un ratito, un segundito nada más. Vamos a parar todos. A ver, todas sus manos levantadas. Todos, eso, manos levantadas, ok. Vamos a decirle, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. Amén. Amén, amén. Pueden tomar sus asientos. A ver, si quieren estirarse un poquito, no hay problema. Buenas y figüe. Amén, amén.
Les cuento un poquito la historia ya para que se despierten un poquito. Mi papá desde chiquita siempre me hacía decir eso en inglés. Me hacía decir, praise the Lord, glory to God, aleluya. Sí, era así, ¿verdad? Ya me he ido olvidando un poco. Pero siempre me hacía hacer eso. Bueno, ya, nos despertamos, nos despabilamos. Bien, entonces vamos a ver el tercer elemento. Ya estamos llegando al final. Entonces, el tercer elemento es la leña. Entonces, hemos hablado de el primer elemento fue el fuego, el bautismo del Espíritu Santo. El segundo, el aire, ¿verdad? Entonces, la leña, ¿quién vendría a ser la leña? ¿Quién vendría a ser la leña? Porque para que el fuego se encienda, también es necesaria la leña. Y Liz lo dijo. Nosotros venimos a hacer esa leña. Entonces, pero les conté hace rato que hay que saber escoger la leña, ¿verdad? Dice que hay que ver el color, el olor, si está seca, si está fría, húmeda, fría, si está limpia, y otras características que si no se toman en cuenta, el fuego dice que se encienda a tiempo, puede que se tarde o puede que salga tóxico. ¿Por qué? Porque va a expulsar toxinas que no son nada saludables para el cuerpo. Entonces, pero la leña proviene ¿de dónde? Del árbol. ¿Y el árbol qué nos da? Madera. Muy bien. Y en la Biblia la madera representa al ser humano. ¿Ok? Entonces podemos decir que nosotros somos la leña necesaria para encender el fuego. A ver conmigo. Yo soy la leña necesaria para encender el fuego. Ok, la pregunta es, yo creo que soy un poco preguntona, ¿verdad? Mucha pregunta. ¿Qué tipo de leña somos? ¿Qué tipo de leña somos en este momento? ¿Soy una buena leña que está lista para que el fuego pueda ser encendido? ¿O tal vez soy una leña fría que está húmeda, en la que el fuego no se va a lograr encender? O si se logra encender va a tomar mucho tiempo y no va a botar buen fuego. O tal vez soy una leña que está bien, ¿cómo se puede decir eso? Está bien. Es una buena leña y el fuego se va a avivar. Entonces, o tal vez sabía que había un tipo de leña, la leña verde. Yo no sabía de eso. Y la leña verde dice que es una de las leñas más tóxicas y dañinas que hay. Porque dice que cuando enciende el fuego, bota demasiado humo y bota unas toxinas que son muy dañinas al ser humano. Entonces, nosotros no podemos hacer esa leña verde, por nada. Entonces, ¿cómo estoy? Estoy listo para recibir el avivamiento del Espíritu Santo. Todavía necesito prepararme para ser una buena leña, que cuando Él llegue, el fuego se encienda a tiempo. Entonces, les dije, la intención de este consejo de Pablo era un llamado a la acción. Y ese es el último punto, un llamado a la acción. Timoteo no era nuevo en el ministerio y entonces él ya estaba sirviendo, había caminado junto a Pablo. Y Pablo le está aconsejando que avive el fuego del Espíritu en él. Entonces, debemos recordar, porque yo en esta pandemia he escuchado cada cosa que yo me quedo tipo, ¿qué pasa con la iglesia? Porque yo escuchaba y me decían, la iglesia ya no va a volver a ser, ya la iglesia desapareció. La iglesia se volvió online. Y yo, así me he quedado yo, de verdad, me quedaba así como que no sabía qué responderle y yo mejor ahí en silencio. Porque yo decía, a ver, la iglesia, el mandato es congregarse. El mandato es congregarse. Que por la circunstancia en la que estamos tenemos que tener precauciones, hay un número de personas que pueden asistir, otros no. Y usamos el medio online para alcanzar personas, pero no es que la iglesia se ha vuelto online, ha dejado. Otros me decían, ya no hay iglesia y pastor, un solo pastor, ya cualquiera se va donde quiere. Como todo es online, uno se va de aquí para allá y es. No, porque Dios instituyó un rebaño y un pastor. Eso es bíblico, eso es la Biblia. Y la iglesia no va a desaparecer, van a intentar desaparecernos, que lo intenten, pero no van a lograrlo. No van a lograrlo. Eso sí tienen que decir un amén fuerte, porque nosotros somos la iglesia. Entonces, la iglesia no va a desaparecer por más que lo quieran hacer.
Entonces, en ese tiempo todavía hay mucho que hacer en el reino de Dios. Hay mucho trabajo todavía que hacer antes de que Cristo venga. Y yo oía a muchos decir, ya Señor, ven, que ya no aguanto estar encerrado, ya no aguanto esto. Yo tipo, sí, nosotros anhelamos que el Señor venga, pero a veces puede ser una oración un poco egoísta, decir, Señor, ven porque yo ya estoy lista. Porque hay mucha gente afuera que todavía no ha recibido al Señor. Y si Cristo viniera, ¿a dónde se van a ir? Nosotros tal vez estamos seguros de nuestra salvación, nos vamos al cielo, pero esas personas se van a perder por la eternidad. Entonces, hay que saber qué estamos orando. Señor, te espero, te anhelo, pero mientras tanto, ¿qué estoy haciendo? No seamos egoístas en nuestra oración. Y en eso incluye el venir a la casa del Señor. ¿Realmente estoy amando venir a la casa de Dios? ¿O lo hago ya porque es una costumbre o tal vez una obligación? ¿Estoy amando servir en su casa, en su reino? ¿O solo lo estoy haciendo de palabras? He desarrollado ya un compromiso, una disciplina en no solo mi comunión con Dios, sino también en mi servicio a Dios. Porque a veces somos muy comprometidos con Dios, pero a veces en nuestro servicio al Señor no lo somos. Y esto fue lo que Dios me confrontó a mí. Cuando Dios me empezó a hablar de esto, me confrontó también sobre esto a mí misma. Porque cuando uno estudia la palabra, es un espejo y en el espejo usted no ve a otras personas, usted se ve a sí mismo. Y esa es la palabra, te refleja a ti mismo, te exhorta a ti mismo primero. Porque si no, no podríamos hablar con autoridad. Entonces, yo puedo servir con mucha pasión a Dios, ya hablando del servicio. Puedo ser muy apasionada por Dios y por consecuencia apasionada en servirle. Pero algo que quiero que quede muy compartirles en ustedes y ustedes lo reciban es que la pasión por Dios y en su servicio sin compromiso y disciplina, eso es pura emoción. Es solo emoción, porque un rato siento servir, estoy ahí todo, pero al rato lo abandono y lo dejo, ¿verdad? Entonces, en el reino de Dios vamos a tener que invertir incluso nuestro tiempo, aunque a veces esto va a implicar renuncia y sacrificio. Hay algunas cosas, hay algunos que tal vez tenemos cierta ventaja en el servicio y somos los solteros. ¿Por qué tenemos cierta ventaja? Porque tenemos nuestro tiempo a más disposición. O sea, no lo estamos compartiendo con nadie más que Dios y nuestra familia, ¿verdad? Entonces, hay un pensamiento que han puesto mucho a los adolescentes jóvenes, como que la soltería es una etapa de estancamiento que usted solo está esperando a que llegue la persona con la que se va a casar y yo. ¿No? No es una etapa en la que yo estoy esperando que llegue alguien, no, es una etapa en la que yo me estoy preparando para el futuro, para mi servicio a Dios y también para el día en que yo voy a compartir una vida con alguien más, la persona con quien yo me vaya a casar, por fe. Para que se ría un poco. Y con esto no estamos desechando a los que ya están casados, ¿verdad? Porque casados, a ver, levanten su mano, digan amén. Ustedes también pueden servir al Señor. Amén, claro que sí, ustedes son útiles en el reino de Dios. Solteros, un fuerte amén, amén. Sí podemos servir al Señor, tenemos más tiempo, dispongámoslo a Dios. Podemos vivir cada etapa al máximo si la vivimos en el Señor. La soltería al máximo en Dios. En prepararnos. En la parte profesional, en nuestra parte espiritual. Es una etapa de preparación. Y los casados también pueden servir al Señor. Obviamente ya comparten su vida con su esposo, su esposa. Si ya tienen hijos, pues es otra responsabilidad más. Y no estamos quitando las prioridades porque Dios estableció un orden, ¿verdad? Y no sé si se estará viendo no se está viendo. A ver, vamos a ver. Hay un orden que Dios estableció en el cual, bueno, se los voy a decir porque ya esto está muy lento. Entonces, Dios estableció un orden y si quiere apuntarlo, son 7, ¿ya? Primero, en primer lugar, ¿quién tiene que estar? Dios, ok. En el segundo lugar, yo. En el tercer lugar, si usted es casado, casada, su cónyuge. En el cuarto lugar está la familia, ¿ok?
antes de la familia está su cónyuge. Ustedes tienen que verse como pareja, ¿ok? De ahí viene la familia. Y en el número 5 está el trabajo. En el número 6 está la iglesia. Y en el número 7 está el ministerio, ¿ok? Voy a decirlo de nuevo porque creo que lo dije un poco rápido. Número 1, Dios. Número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, iglesia. Número 7, amén. Entonces se dan cuenta del orden. Ese es el orden de Dios, ¿verdad? La familia está por muy encima del trabajo. Y el trabajo está muy por encima del ministerio. Porque si usted no trabaja también, ¿cómo va a proveer a su casa? ¿Verdad? Usted tiene que proveer a su casa. El servicio no es que como que voy a abandonar mi familia y que ellos hagan bueno, Dios, sí, Dios provee, pero uno tiene que ser responsable y ser en el orden que Dios ha establecido, ¿verdad? Mientras no cambiemos los lugares, estamos bien. Entonces, en cada etapa podemos servir a Dios, pero lo que no debemos hacer es darle un servicio mediocre a Dios. Y esa palabra es un poquito, tal vez, incómoda o fuerte. Porque cada etapa es maravillosa y mi papá siempre nos ha instruido, siempre nos ha hablado acerca, y ha hablado en la iglesia, no sé si ustedes se acordarán, él siempre nos ha instruido. Cada etapa es preciosa siempre y cuando la vivamos con Cristo. Yo puedo disfrutar mi soltería con Dios y en su servicio. Puedo dar todo de mí en esa etapa y la estoy disfrutando un montón. Y el día que yo me case, también voy a disfrutar esa etapa como matrimonio y voy a seguir sirviendo al Señor, ya con una persona. Tal vez mi tiempo ya lo voy a tener que compartir con alguien más, pero voy a seguir sirviendo al Señor. El día que tenga familia, si Cristo no ha venido antes, porque como están las cosas, de verdad. Entonces, seguiré sirviendo con mi familia. Las instrucciones que he recibido las transmitiré a ellos. Pero mientras tanto no voy a quedarme aquí sentada y esperando nada más. O sea, no estamos en simplemente una espera. Pero si yo puedo servir lo que no debo hacer, si yo he dispuesto a servir a Dios, no debo darle un servicio mediocre. ¿Y qué es la palabra mediocre? Significa de calidad media, a poco mérito o tirando a lo malo. Entonces, en otras palabras, a Dios no le demos las obras. A Dios no le demos las obras. Si hemos decidido servirle, debemos ser conscientes que para Dios no hay marcha atrás. Él lo dijo en Lucas 9:62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, a veces tenemos épocas, temporadas en las que tal vez nos es difícil servir. Pero hay una cosa en la que ninguno se va a librar. Ninguno de nosotros nos libramos. Y estamos orando para que Dios envíe siervos a su obra. Porque tal vez yo en este momento estoy pasando una dificultad o estoy, no puedo dedicarme al servicio tal vez. Pero estoy poniendo mi granito de arena en orar para que Dios levante otras personas, Dios envíe servidores. Lo dijo en Lucas 10:2. ¿Podemos ir a Lucas 10:2, por favor? Lucas 10, versículo 2. ¿Alguien lo tiene? Diez, 2. ¿Sí? A ver, hermano Luis, por favor. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén, muchas gracias, hermano Luis. En la NBI dice, es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Estamos orando. ¿Es esta nuestra oración? Yo tal vez no puedo ahorita servir, o tal vez me estoy todavía preparando para servir. Todavía no es mi tiempo. Pero mientras tanto, estoy orando, Señor, envía obreros a tu obra. Hay muchos países, hermanos, en los que claman por misioneros. Claman por servidores que vayan a verlos. ¿Qué estamos haciendo? Y a veces uno puede decir, en ese momento uno dice, heme aquí, Señor, aquí estoy, envíame. O los otros que le dicen, envíalo al de mi lado.
Y amén, está bien, ok. Pero usted y yo, ¿nos estamos preparando para servir a Dios o así nomás? O sea, ya estoy lista, le recibí al Señor, he recibido el Espíritu Santo, estoy llena de su poder. ¡Pum! Me lanzo. ¿O nos estamos preparando verdaderamente para servirle con excelencia? Porque Dios se agrada cuando nosotros le servimos con excelencia. Él tiene el anhelo, el deseo de que nosotros sirvamos en su reino. Pero lastimosamente, no sé si usted se ha dado cuenta, pero en Latinoamérica hay una escasez de darle importancia al estudio. Muy pocos le dan el verdadero valor al estudio, tanto profesional como el eclesiástico, nuestra formación bíblica. Hay muy poca, no le dan valor a eso. Y es importante. Por eso es que existen tantas sectas, porque se desvían de la palabra, porque no estudian la palabra. Entonces, esto es algo muy importante, es fundamental. Y yo la verdad me he alegrado un montón, porque el último grupo que se abrió de Gilead, el que se abrió hace unas semanas nomás, varios son jóvenes. Creo que más de 5 creo son, ¿verdad? O sea, 5 jóvenes, hay varios, hay adultos, pero hay varios que son jovencitos, y de nuestra casa también, de esta casa, de la iglesia, son jóvenes que se están preparando. Y a mí eso me llena de un gozo increíble, porque también son discípulos míos en el discipulado. Entonces, a mí me llena de gozo ver cómo se están preparando para el reino de Dios, porque Dios va a hacer cosas grandes, iglesia. Entonces vamos a esforzarnos para ser siervos diligentes que sirven a Dios con excelencia. Amén. Amén. Tenemos los estudios bíblicos los martes. Esfuércese por llegar temprano. Es virtual, no tiene ni siquiera que venir acá. Esfuércese por entrar. Y si viene tarde del trabajo, aunque sea esa parte, pida los apuntes de alguien más. No se pierda de eso. Nosotros vamos a ser llenos del Espíritu Santo, pero debemos mantener vivo el fuego y saldremos a testificar de Jesús. Iglesia, el viento recio, ¿verdad? Iglesia, vamos a alcanzar naciones, vamos a alcanzar ciudades, vamos a alcanzar pueblos, vamos a alcanzar familias, vamos a alcanzar generaciones. ¿Amén o no? Amén. Es el llamado de esta congregación. Por si los nuevos que tal vez no conocen el llamado de esta congregación, la visión es una visión misionera. Y el misionero sale. Entonces, prepárese, preparémonos. Necesitamos encender la brasa. Necesitamos encender el fuego de Dios en nosotros. Y por causa de eso, de ello, muchos van a ser encendidos. El fuego se expande. Es una característica del fuego, se expande. Basta uno, y luego serán 2, luego serán 3, y así más y más. Se va a ir expandiendo, y en uno. Tal vez en mi familia, o en mi, no sé, en mi casa, en mis amigos cristianos que han estado dormidos, yo estoy orando para que Dios los despierte. Pero yo necesito primero estar despierta. Y va a ver que usted no necesita tanto hablarle, sino que usted mismo va a transmitir eso en ellos. El año pasado, cuando inició la pandemia, en la cuarentena y todo eso, ya como 2 meses después, yo estuve así como que un poco bajoneada espiritualmente. Y mi mamá, me acuerdo, me decía, necesitas orar. Necesitas, y me dijo varias cosas que yo era consciente, pero pues ahí estaba, ¿no? En esos momentos en los que a veces uno lucha con Dios, cree que le va a ganar a Dios. Y mi mamá me decía, pero no es como que todo el tiempo me estaba diciendo, me dijo un par de veces su ejemplo. Mi mamá es de las personas que todo el tiempo anda con alabanzas. Usted la viera, ella anda con alabanzas por aquí, escuchando, y yo en un punto me pregunté, ¿cómo le hace para estar todo el día escuchando palabra, alabanza? Y yo, o sea, no es que yo esté escuchando otras cosas, sino que yo a veces prefiero el instrumental y así. Y he escuchado, en ese entonces no escuchaba muchas prédicas tampoco, sino que me gustaba más leer la Biblia. Entonces,
Pero yo decía, ¿cómo aguanta todo el día ahí en oración? Y de niña yo me acordé que ella me decía algo cuando yo llegaba a la cocina. Y ella estaba alabando, estaba adorando y orando. Y yo iba, mamá, y mi mamá me decía, cuando tú me veas así, espera, porque yo estoy conectada con Dios. Estoy en un momento con Él. Estaba en la cocina, cocinando. Y ella me decía, ese es un momento en el cual estoy Dios y yo. Entonces, si tú te puedes atender sola, yo ya tenía mis 9 para 10 años, o sea, no estaba muy chiquita, puedes atenderte sola, hazlo. Y ese ejemplo, y eso, uno ve, mi papá es una persona que también está todos los días, yo no entendía por qué mi papá tenía tantas ventanas abiertas en la computadora de versículos bíblicos y páginas donde va estudiando. Cuando preparé este tema yo traía dos páginas con varias ventanas y ya empecé a entender, es que así se estudia. Realmente uno estudia la palabra y tiene que investigar un montón de cosas para entender la esencia de la palabra. Pero el ejemplo, lo que quiero decir es el ejemplo. Queremos que otros se aviven, que otros despierten. Empecemos por nosotros mismos. Y no va a haber necesidad de estar diciéndole avívate, avívate, avívate. No, va a haber y va a ser atraído con cuerdas de amor por Dios. Y Él va a encender la llama de su espíritu. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a tomar un tiempo de adorar, de alabar a nuestro Señor.